Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Vamos a tener este tiempo de oración. Vamos al segundo libro de Crónicas, hermano, capítulo 7. Una vez más, iglesia, una vez más, hermanos. ¿Por cuántas veces el Señor nos tiene que volver a dar un pasaje, hermano? Para que nosotros pongamos los pies bien puestos en Jesucristo, hermano. Hermano, quiero recordarle, el diablo viene para 3 cosas: matar, robar y destruir. Escucha bien, esto que te estoy diciendo está en el libro de Juan. Juan capítulo 10 dice la palabra que el diablo, el enemigo, viene para 3 cosas, hermano: matar, robar y destruir. Entonces, iglesia, si tu vida de oración no está plena en Dios, hermano, el enemigo va a cumplir esas 3 cosas en ti. Hermano, es que tenemos que tener bien puestos los pies, nuestra vida, nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús. Mira, en estos momentos se vienen todos los pasajes que el Espíritu Santo trae. ¿Como cuál, hermano? Dice la palabra: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Entonces tiene que ver con obediencia. ¿Por qué le llamamos Señor si no obedecemos? ¿Sabes que por el Espíritu le podemos llamar Señor? Pero entonces, hermano, una vida de oración tiene que ver con fe, tiene que ver con dependencia y tiene que ver con obediencia. Fíjate, si el enemigo viene a matar, robar y destruir, ahora, una vida de oración tiene que ver con fe. ¿Sabes que si tú oras es porque tienes fe en que Dios puede ayudarte? Lo segundo, hermano, dependencia. ¿De quién dependes? De las circunstancias, del frío, del calor, del clima, de la pandemia. ¿De quién estás dependiendo, hermano? Y 3, hermano, obediencia. Por eso, segundo de Crónicas, hermano, Dios le dio este pasaje a Salomón. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, el rey Salomón se arrodilló y estaba orando, hermano. En respuesta a esta oración, Dios le contesta, dentro de muchas cosas, el versículo 14. 7:14 de segundo de Crónicas dice así: si se humillare mi pueblo. Hermano, ¿estás trabajando en esto? ¿Está tu corazón humillado delante de Dios? Siempre que quieras mirar un tema, una palabra, hermano, la Biblia te puede enseñar la verdad. La doctrina para eso está, mi amado hermano. Mucho se ha hablado del reposo, reposo. El pueblo de Israel, Dios lo quería traer a reposo, pero ellos no quisieron entrar en el reposo, hermano. Hermano, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Mira, mientras Moisés se va al monte, porque Dios le iba a entregar las tablas de la ley, se sube, hermano, al monte. ¿Y quién queda abajo, hermano?
el pueblo. ¿Tú qué crees que tenía que hacer el pueblo? ¿Tenía que hacer fiesta? ¿Tenía que celebrar cumpleaños? ¿Tenía que celebrar no sé cuántas celebraciones? Hermano, todavía estamos haciendo y no entendemos que este tiempo es para humillarnos delante de Dios. Dios le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Fíjate bien, y oraren. Este tiempo es para orar, iglesia. Este tiempo es para buscar el rostro de Dios, pero con la actitud correcta, que es humildad, hermano. Si no hay la actitud correcta en ti, en tu casa, en tu familia, ¿qué vamos a esperar que suceda, mi hermano? La actitud correcta es humildad. Y dice, y oraren, ¿qué más? Buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, hermano, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira, ¿sabes quién trajo y permitió esta pandemia? Dios, hermano. La Biblia en el libro de Job dice que Dios es el que causa la herida. Él es el que hace la llaga, hermano. Él provoca la herida. Vamos a mirarlo así. Dios fue el que permitió y trajo al destructor, le dijo: trae esta pandemia, trae este virus. Mira, no fue el hombre. Si le estás atribuyendo la gloria al hombre, no fue el hombre, no fueron los presidentes, no fueron los gobiernos. Dios ya había planeado esto porque estaba mirando el caminar de todo el mundo y también estaba mirando el caminar de la iglesia. La iglesia sigue sin entender que Cristo es el Señor. Y que la iglesia no manda en la casa del Señor, quien manda es el Señor. Y la iglesia sigue haciendo lo que quiere. Piensan que eso es reposo, hacer lo que yo quiera y cuando quiera y a la hora que quiera. Entonces, dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te mando? Mateo 7, esto es lo que le dice el Señor. Te voy a decir otra cosa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Te hago una pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Estás orando con la actitud correcta de humildad? La humildad es reconocimiento de Dios y de todo lo que es su palabra. Hermano, te estoy diciendo que una vida de oración tiene que ver con fe, con dependencia, porque tienes fe en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, lo vives. Porque dependes de lo que dice la palabra de Dios, guardas la fe, hermano, y te mantienes. Y como consecuencia, obedeces a lo que Dios te está mandando. Esta pandemia, Dios provocó la herida. Él la va a sanar. Mira, están oyendo que no hay vacuna, que no hay esto. Hermano, Dios solamente puede sanar esto. No hay persona, médico, nadie que sane.
El único que puede sanar es Cristo, es Dios. Pero Él está esperando a la iglesia humilde. ¿Qué pasa, hermano? Mucha iglesia estaba caminando en sus soberbias, en sus pensamientos. Ellos decidían, hoy voy a la iglesia, hoy no voy, hoy tengo que hacer esto. Entonces, ¿para qué le llamas Señor? Si Él no gobierna tu vida, la está gobernando tu carne. A estas alturas de la pandemia, 5, 6 meses, ¿sabes qué están haciendo muchos? Ya no están orando, ya no están leyendo la Biblia, ya no se están conectando. Hermano, no sé hasta dónde les alcanzó la fe. Y tú dime si tu Dios es así. Claro que no. Si el enemigo, su plan es matar, robar y destruir, ¿cómo te vas a defender, hermano? Para que no mate, no robe y no destruya tu casa. Si se humillara mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sabes dónde buscas el rostro? En la palabra bendita de Dios. Amén, Señor. Ahí buscas el rostro de Dios. Porque al leer la Biblia, hermano, te tengo que decir, ¿qué hace que tú tengas una continua relación con la palabra de Dios? ¿Sabes cómo mantienes una continua relación con la palabra? Te lo voy a decir así, con el rostro de Dios. Tú oras, utilizas tu lengua, le dices, clamas, pides, intercedes, y la forma de comunicarse Dios contigo es a través de su palabra. Amén, Señor. Entonces, si tenemos una continua relación con la palabra de Dios, ¿cómo? Leyéndola. Sí, Señor. ¿La estás leyendo diario? Contéstale a Dios. Aleluya. Escudriñándola, segundo aspecto, primero la lees, seguido la escudriñas y tercero meditas en ella. Aleluya. ¿Qué pasa cuando un pueblo, una familia, una iglesia tiene una continua relación con la palabra de Dios? Leyéndola, escudriñándola y meditándola. ¿Sabes lo que hace esa casa, ese cristiano, esa iglesia? Lo único que está haciendo es sembrar en nuestro corazón semillas de fe. Aleluya. Amén. Por eso es bueno la palabra. Muchos ya no están leyendo la Biblia. Entonces, hermano, ¿de qué estás viviendo? Gloria a ti, Señor. Hermanos, cuando tú lees, escudriñas y meditas, lo único que está provocando es que tú estás sembrando en tu corazón, o Dios está sembrando en tu corazón semillas de fe. ¿Para qué esas semillas de fe, hermano? Para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las aflicciones, hermano, Dios te pueda ayudar con la palabra que ya está sembrada en tu corazón. Aleluya, Señor. Amén. Entonces, se presentan tentaciones, problemas, aflicciones. Cuando viene eso, como ya leímos, Amén. escudriñamos y meditamos en la palabra, ya tenemos semillas aquí, en el alma. Ya está ahí sembrada la semilla. Viene la prueba, viene la aflicción
Y el Espíritu Santo dice, ya tienes semilla, sácala, defiéndete con eso. Amén, Señor. Y mucho pueblo se defiende, pero en la carne, no con las cosas del Espíritu. Iglesia, ¿qué es lo que quiere Dios de ti para este tiempo? Aleluya, Señor. Mira, Él estaba esperando que su pueblo, todo su pueblo se volviera a Él. ¿Cómo se tenía que volver? En humildad, hermano. En humildad, en reconocimiento, en estar haciendo lo que Él estaba pidiendo, en estar buscando su rostro a través de la palabra, en estar orando y no claudicar hasta que todo esto terminara. Aleluya, Señor. Amén. Pero ¿sabes qué hicieron muchos? Hermano, ¿eres tú de los cristianos del montón? ¿O eres de los vencedores, hermano? Los vencedores se distinguen porque son, hermano, hijos de Dios, dóciles. Aleluya, Señor. Tienen docilidad en su alma a la palabra de Dios. Entonces, iglesia, Aleluya. ahorita ya muchos tienen problemas, ahorita ya muchos tienen aflicciones, ya muchos porque no tuvieron la actitud correcta de humillarse, buscar el rostro de Dios en la palabra y entonces hacer lo que Él estaba mandando. Señor, amén. Ahorita muchos ya tienen el agua hasta arriba, hermano, y sienten que se ahogan. Pues mira, te tengo que decir cosas importantes de parte de Dios. Fíjate que dice la palabra, 7 veces cae el justo. Gloria a ti, Señor. ¿Sabes a qué se refiere? Que podemos estar teniendo constantemente errores. 7 veces cae el justo. Gloria a ti, Señor. Pero viene Dios con su bendita mano y dice, lo sostiene. Aleluya. Tengo que decirte que es grande la misericordia de Dios y no te ha dejado. Aunque tú lo hayas dejado, Él no te ha dejado. Sí, Señor. Aunque tú ya no hayas leído la Biblia, aunque no hayas permanecido en oración, aunque no hayas hecho la voluntad de Dios, Dios es tan misericordioso que te dice, no te he soltado de mi mano. 7 veces cae el justo. Aleluya, Señor. Amén. Pero lo que hace Dios con su bendita mano está sosteniendo. Aleluya. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Sí, Señor. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Te dije este pasaje de Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Hermano, ¿sabes quién levanta? Es la misericordia de Dios y también la gracia. Acuérdate que la gracia provocó a Dios que nos trajera esa salvación tan grande. Y hermano precioso, por gracia somos salvos, dice la palabra. La misericordia es Dios moviéndose y dijo, no puedo dejar al hombre en su miseria. Y entonces nos, hermano, arropó, provocó que su Hijo Jesucristo muriera. Y en su gracia, hermano, en su gracia, dice la palabra, por gracia sois salvos. La gracia de Dios trajo que tú pudieras alcanzar salvación. Gracias, Señor. La gracia de Dios produjo que pudieras alcanzar, porque su misericordia, si tú divides la palabra misericordia, es misericordia. ¿Qué quiere decir? Cordia quiere decir corazón. Y miseri tiene que ver con la miseria de nosotros. Entonces Dios miró la miseria de nosotros y el corazón tan bondadoso y amoroso de Dios dijo, no puedo dejar al hombre así. Aleluya, Señor. Te voy a decir algo, hermano. Si tienes problemas, si tienes aflicciones, gloria a Dios. Dios te metió en ellos, Dios permitió.
porque te quiere enseñar cosas, porque quiere sanar tu alma, pero seguramente tú no hiciste lo correcto delante de Dios, por eso llegaron los problemas. Cuando no hacemos lo que Dios nos mandó, tiene que traer disciplina. Si ya estás en la disciplina y estás ahora, hermano, toma la actitud correcta, humíllate. Pídele perdón. Acuérdate de dónde caíste, dónde fue, dónde flaqueaste, arrepiéntete y dile al Señor, aquí estoy. Entonces, hermano, 7 veces cae el justo y se torna a levantar, no por sí solo, hermano, porque Dios es el que sostiene su mano, hermano. Amén. Así es que, hermano, más los impíos caerán en el mal. ¿Quién es un impío? A veces le llamamos impíos a los que no tienen a Cristo, pero ¿cuántas veces pueblo de Dios está actuando impíamente? ¿Sabes qué es impío? Cuando le permitimos al enemigo que nos traiga pensamientos impuros. Entonces, un cristiano puede caer en ser impío, y cuando tú eres impuro, hermano, el mal te va a estar rodeando. Eres presa fácil. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Te doy otra cita más. Salmo 37, 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si el hombre cayere, Dios no lo deja, y con su mano lo sostiene. Mira la misericordia de Dios y mira la gracia. Por gracia somos salvos. Es la gracia de Dios, la gracia de Cristo, hermano, que hizo que fuésemos salvados. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo es que tu vida de oración te va a ayudar? Te lo estoy diciendo, hermano, cuando tienes una continua relación con la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola, escudriñándola y meditándola. Así vas a provocar que el Espíritu Santo ponga semillas, hermano, de fe. ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 10, 17? Mira bien, ¿qué estás oyendo diario? Si tú le prendes a la televisión, lo único que vas a ver es puras noticias malas, robos, asaltos, pandemia, inundaciones aquí, allá. Hermano, ya todo que tú ves en la televisión, todo es horrible, hermano. No encuentras noticias buenas. Hermano, eso lo oyes. Ahora imagínate que no oyes la palabra de Dios. ¿De qué te estás alimentando entonces? Por eso Romanos 10, 17 dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate las figuras, cómo buscamos el rostro de Dios. Cuando tú abres la Biblia y lees, es como buscar el rostro de tu Señor. Para cara a cara que te diga qué es lo que quiere de ti. Y te está Él poniendo semillas de fe. ¿Para qué? Ya te lo dije, para que cuando vengan las tentaciones, los problemas, las pruebas, entonces tengas la respuesta correcta. ¿Qué hacen esas semillas de fe? Cobran vida en ti y te ayudan a pasar la prueba. Hermano, Señor, no puedes seguir sin tener una vida de oración. Vamos a orar. Necesitas arrepentirte, arrepiéntete por no hacer de la oración el medio de comunión con Dios y no estar permitiendo que la palabra es Cristo hablándote a tu alma.
Hermanos, si dejaste de orar, dejaste de leer, no fue culpa de nadie más que tuya. Arrepiéntete. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, con la actitud correcta, nos humillamos delante de ti, porque en este tiempo de pandemia, Señor, oh Dios, tú sabes lo que ha hecho tu pueblo, Señor. Pero venimos a ti, Señor, para pedirte perdón si no tuvimos la actitud correcta, Señor, de humildad, de reconocerte cada día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdona, Señor, nuestra actitud incorrecta. Hoy estamos delante de ti. Padre, así como le dijiste a Salomón, sanaré su tierra. Tú lo que quieres es sanar, Señor, pero quieres la actitud correcta, humildad, Señor. También dijiste que ibas a perdonar el pecado, Señor. Hoy delante de ti, Señor, confesamos todo error, toda actitud, Señor, que no te agradó, Padre. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Perdona por los días que dejamos pasar sin orar, sin leer tu palabra. Y nos ganó, Señor, el afán y otras cosas, mi Dios. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Padre, ayúdanos, que haya entendimiento en nosotros para que podamos alcanzar, Señor, esa plenitud a la que nos estás llamando, mi Dios. Hoy te ruego, Señor, que tú sanes corazones, que liberes corazones, que transformes corazones, Señor. Mas, Padre, pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Amén, Señor. Iglesia, vamos a cantarle un canto a nuestro Señor. Cuando tú oras, busca tener cantos en los que le cantes, en los que le expreses, amado, que fueron realmente inspirados por Dios. Y hermano, en el nombre de Jesús, esos cantos te ayudan a tener, hermano, ese reconocimiento. La palabra, hermano, ya te dije cómo tenemos que estar bien metidos, hermano, en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos, Señor, ante ti. Que solo es para ti,
perfume que solo es para ti. Es la alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir este amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sabes que tú te debes encargar de que Dios esté recibiendo la adoración. Aleluya. Hermano, tú eres el responsable de mantener tu comunión con el Señor. Ya te dije cómo, hermano, estamos estableciendo a través de la palabra. Mira, esto que te estoy hablando es una estructura, hermano, para que tengas solidez en tu vida. Estas son maneras para que tú entres en el reposo de Dios. Sabes que cuando tú ya dejaste, al estar leyendo la Biblia, y permites que haya semillas de fe, estas semillas, ya te dije, van a cobrar vida en la tentación, en la aflicción, en los problemas. Y lo primero que vas a experimentar, hermano, porque cobran vida, es paz. Es la paz de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué viene paz? Porque la paz tiene que ver con el reposo de Dios. Ya te dije que reposar no es estar sin hacer nada. Reposar es estar manteniéndote en la voluntad de Dios. ¿Cómo te mantienes, hermano? Lo primero es teniendo una continua relación con la palabra de Dios. Lo segundo, hermano, ¿cómo te mantienes en el reposo de Dios, hermano? Fíjate bien, ¿qué aprendimos en el mundo? ¿Qué aprendes en el mundo? ¿Qué se aprendió en el mundo, hermano? En el mundo lo único que aprendes es humanismo, en donde el centro de atención es el hombre. Hermano, hoy todas las enseñanzas que está habiendo en el mundo tienen que ver con tú puedes, con no te dejes, con tú vales. Hermano, eso se llama humanismo. Todas las doctrinas están centradas en el hombre, en el ser humano, por eso se le llama humanismo. Bueno, te voy a decir quién provoca esto: el diablo. El príncipe de este mundo es el principal, fíjate bien, promotor del esfuerzo propio. Por eso el humanismo en el mundo. Entonces, hermano, ¿qué pasa si tú no tienes cuidado e introduces el humanismo en tu casa, en tu familia? Y fíjate bien, los pastores no tienen cuidado y permiten esto en la iglesia. Hermano, ¿cómo es que se introduce este humanismo? Se introduce, hermano, por espíritus religiosos. Cuando empezamos a pretender hacer las cosas con los sistemas del mundo, hermano. Y
empezamos a querer hacer las cosas en nuestras habilidades, pero no lo hacemos, hermano, en esa voluntad, en el reposo de Dios. Entonces, hermano, ¿qué hace el esfuerzo propio? El esfuerzo propio en tus habilidades, hermano, introduce al mundo en tu casa, en tu familia. Y lo peor de todo, en la iglesia. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:5, hermano. Por eso es bueno, hermano, estar leyendo la palabra. Hermano, tienes que mantenerte orando. Orando. Te voy a llevar a ejemplos de qué hizo la primera iglesia primitiva, hermano, la iglesia de los Hechos. Ahí está el modelo de cómo tenían que estar orando, hermano. Entonces, Gálatas 3 y versículo número 5 dice: aquel pues que os daba el Espíritu. ¿Quién te da el Espíritu? Y obraba maravillas entre vosotros, está hablando de Cristo, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Entonces, fíjate, las obras de la ley tienen que ver mucho con el esfuerzo propio. Hermano, ya no estés haciendo las cosas en tu esfuerzo propio. La Biblia te va a decir cómo hacer las cosas en Él, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo, hermano? Mira, vamos al libro de los Hechos, hermano. Hechos capítulo 1. Tú ve la instrucción del Señor Jesús cuando Él, hermano, es levantado a los cielos. Esto mismo lo encuentras en el libro de Lucas, pero vamos a verlo hoy en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, ¿verdad? Amén. Jesús resucita, va, encuentra otra vez, sopla en ellos, hermano, para que recibieran. Fíjate, ellos tenían que pasar lo mismo que tú y yo ya pasamos, hermano. Primero, Cristo entra a nuestro espíritu. Jesús hizo todo eso en los discípulos, hermano. Así es que, hermano, fíjate bien qué palabras les está diciendo Cristo a los apóstoles, a los discípulos. Hechos 1, dice el 5, porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Les estaba dando instrucciones. ¿Qué tenían que hacer entonces ellos para esperar esto, hermano? Entonces, 6, los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate, es como los cristianos de hoy en día. ¿Cuándo va a acabar la pandemia? ¿Qué va a pasar, Señor? Hermano, no le hagas ese tipo de preguntas al Señor. Ocúpate en las cosas de Él. Sí, Señor. Y el Señor les dijo: 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8, lee conmigo: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá ¿sobre quién? Sobre vosotros. Tenía que venir sobre ellos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Fíjate, Cristo resucita, se presenta con ellos, todavía los alista para lo que venía, hermano. Era necesario que se fuera para que viniera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los ayudara a vivir de aquí hasta que Cristo vuelva a venir, Amén, hermano. Señor. ¿Qué tenían que pasar? Tenían que recibir el bautismo. ¿Cómo sabes que tú tienes el bautismo? Cuando puedes tener la señal de hablar en lenguas. Aleluya. Esta no es exprofesa para una iglesia, es para la iglesia de Jesucristo, toda la iglesia. Amén, Señor. 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ya tenía que irse. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Ángeles, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Y bueno, fíjate bien, 11,
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Es algo así como que no pierdan tiempo, ¿verdad? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Ahora, ¿quieres ver conmigo el 12? Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Y qué hicieron, iglesia? ¿Se fueron al cine? ¿Se fueron a la plaza a relajarse? ¿Se fueron a Acapulco, hermano? Gloria a ti. Dios no está peleado con las vacaciones. Dios no está peleado con el cine. Gloria a ti, Señor. Pero ¿cuál es la actitud correcta en este tiempo, hermano? Sí, Señor. ¿Qué está esperando Dios de ti? Que me humille. Aleluya. Y entrados, 13, subieron al aposento alto. ¿A qué subieron al aposento alto? Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. 14, lee conmigo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. La actitud correcta en humildad. Aleluya, Señor. Hermano, ahorita no es tiempo de cine. Ahorita no es tiempo de ir a la plaza a distraerte. Perdóname. Pero ahorita, mientras Dios no ha quitado y sanado la llaga, el pueblo de Dios tiene que estar orando. Amén, Señor. Sí, Señor. Aleluya. He escuchado a cristianos que dicen: ya me aburrí. Hermano, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Sí, Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aleluya, Señor. Hermano, tuvieron la actitud correcta porque le llamaron al Señor Señor. Aleluya, Señor. Te dije hace rato, Mateo 7:21 dice: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Lucas 6:46. Amén. ¿Por qué me llamas Señor, hermano? Fíjate bien. Son instrucciones de parte de Dios. ¿Sabes que desde que Cristo se fue, ellos se dedicaron a la oración? Aleluya, Señor. Sin duda también a la palabra. Amén. ¿Por qué viene el esfuerzo propio a tu vida? Porque no has sacado el mundo de tu casa. ¿Cómo se refleja aquí el mundo? Con el esfuerzo propio. No hagas las cosas en tus fuerzas, Sí, Señor. en tus habilidades. Aleluya. Para eso es la oración, para que le preguntes a Dios, Amén, Señor. que te conteste en su palabra cómo debes hacer las cosas en este tiempo. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén, Señor. Iglesia. Y entramos a una tercera parte, hermano, del reposo. ¿Qué tal te estás relacionando con la autoridad que es Jesucristo? Y Jesucristo levantó autoridades. ¿Cómo estás con tus autoridades? Aleluya, Señor. ¿Sabes que la manera de relacionarte con la autoridad es teniendo una vida en el Espíritu? Aleluya. Para que puedas ser guiado por Él. Así es, amén. ¿Cuándo? En todo tiempo, hermano. Y más en este tiempo que estás viviendo. Sí, Señor. Ahora, tú dime, en el libro de los Hechos, ¿fue el único momento que oraron? ¿No? Ahí se mantuvo su vida de oración. Aleluya. Hermano, como estaban orando unánimes, ¿sabes qué quiere decir unánimes? Que todos tenían una misma fe en Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Cómo va a caminar la iglesia unánime? Cuando todos tengamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén, Aleluya. Señor. Hermano. Entonces, hermano, capítulo 2. Hermano, ellos seguían su vida de oración. Aleluya. Ellos no descuidaban su oración y la palabra les estaba dando alimento. Iban a venir pruebas, hermano. Sí. Iban a venir
persecuciones. ¿Sabes qué hicieron? Todas las persecuciones tuvieron victoria. Toda tentación tuvieron victoria. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque tuvieron la actitud correcta de la oración. Aleluya. Mira, capítulo 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés era una fiesta que se celebraba. Aunque era una fiesta, ellos no descuidaban el tiempo de la oración, hermano. Amén, Señor. 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y 3, lee conmigo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos, hermano? Todos. ¿Cuántos? Todos. Todos. Aleluya. No algunos. Hoy en la iglesia no todos han sido llenos del Espíritu Santo. Hermano, fíjate bien, ¿para quién es esta vida en el Espíritu? Aleluya, Señor. Para los que caminan con una actitud correcta de docilidad, hermano. Aleluya. Juan 3:8. Vamos a ver qué te dice Juan 3:8, hermano. Hermano, ¿no tienes el bautismo del Espíritu Santo? Pídelo, pídeselo a Cristo. Amén, Señor. Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Esto se los dijo Jesús a ellos, ellos lo creyeron, por eso obedecieron, continuaron en oración con la palabra, hermano, no dejaron que entrara el humanismo, esfuerzo propio, habilidades humanas, no dejaron, eso es lo que se le llama mundo, hermano. Sí, Señor. Entonces tuvieron la actitud correcta y por eso, fíjate bien, Dios contestó, hermano. Aleluya. Juan capítulo 3 y versículo número 8, iglesia. Aleluya. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido Del Espíritu. del Espíritu, Amén, hermano. Señor. Entonces, hermano, para poder estar en una vida en el Espíritu y ser respaldados, necesita Dios una actitud correcta en ti. Amén. Humildad, docilidad, hermano. Aleluya. Amén. ¿Sabes qué es ser dócil? Es cuando no tienes confianza en ti en tu propia habilidad. Es cuando no te estás apoyando en lo que tú sabes, sino en lo que es de Dios. Amén. Eso es ser un cristiano dócil, Aleluya. hermano. Entonces, una persona que va a gozar de la autoridad es una persona, un creyente, que tiene vida en el Espíritu. Aleluya. Hermano, este respaldo, ya te dije cómo viene, cuando caminas siendo dócil, hermano. Amén, Señor. ¿Qué figura nos muestra la Biblia aquí, hermano? Aleluya. ¿Por qué a los hombres les tenían que cortar el prepucio? ¿Qué era lo que estaba enseñando Dios? ¿Sabes que el prepucio significaba, hermano, la potencia humana? Entonces tenía que ser cortado toda habilidad humana. Sí, Señor. Tenía que quitarse todo lo humano, hermano. La circuncisión tenía que ver con esto, hermano. Quitarle todo, hermano, la potencia a las cosas humanas. Gloria a ti, Señor. Ahora, ¿sabes que cuando tú vienes a Cristo y lo reconoces como Señor y Salvador, lo que hace Dios es circuncidar tu corazón? Aleluya. Señor. Al circuncidar tu corazón, hermano, es que está quitando toda potencia humana. Señor, amén. Entonces es que puedes recibir, hermano,
la vida en el Espíritu. Aleluya. ¿Qué pasa, hermano? Tu espíritu cobra vida. Aleluya. Pero, ¿qué sigue, hermano? Necesitas el bautismo en el Espíritu Santo, Señor. porque así como estos discípulos lo recibieron, tú lo tienes que recibir. Aleluya. Amén. Esto es el camino de todo cristiano. Aleluya. Amén. Primero, nuestro espíritu nace. Cristo entra a nuestro Sí, espíritu. Señor. Amén. Pero luego viene el bautismo del Espíritu, en donde, hermano, ¿para qué es el bautismo del Espíritu? Para recibir esa virtud, hermano. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es esa virtud, hermano? Para que puedas andar Sí, Señor. en el Espíritu, con mayúscula, y poder mortificar toda obra de la carne. Sí, amén. Tú, Señor. Sí. Romanos 8:13. Aleluya. Esto es lo que Dios quiere de ti, iglesia. Amén. ¿Te das cuenta que un cristiano lleno del Espíritu no es un cristiano que deja de orar? Es un cristiano que debe mantener la llenura del Espíritu, hermano. Aleluya. Romanos capítulo 8 y versículo número 13 dice: porque si viviereis conforme a la carne, Moriré. moriréis. Mas si por el Espíritu de Cristo que ya está en ti, Aleluya. y luego viene el bautismo del Espíritu, la virtud, hermano. ¿Para qué es la virtud? Para que tengas la potencia de Dios, ese poder de Dios, y puedas vencer las cosas de la carne. Sí, Señor. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué dice la palabra? Viviréis. Hermano, esto es lo que se le llama bíblicamente vida abundante en Aleluya. Cristo. Cristo prometió esta vida abundante, hermano. ¿Dónde está la vida abundante? En Juan, hermano. Dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, hermano. Juan 10. Amén, Señor. ¿Qué hace la vida en el Espíritu? Fíjate bien. 1. Reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo entró a tu espíritu y lo hizo perfecto. Ya tienes vida en el Espíritu. De ahí es donde debes caminar. Luego viene el bautismo del Espíritu, así como los apóstoles. ¿Cuántos fueron bautizados? ¿Algunos? Todos. Todos, hermanos. ¿Sabes cuántos eran los que estaban congregados? 120. Sí, Señor. 120, hermano. Aleluya. Todos fueron bautizados. ¿Sabes quién debe ser bautizada? Toda la iglesia, hermano. Aleluya. ¿Para qué? Para que podamos, hermano, disfrutar de la vida en el Espíritu, hermano. Amén. Amén, Señor. Porque la vida en el Espíritu lo único que hace es sujetar nuestra voluntad a Dios. Sí, Señor. Cuando tú vives en el Espíritu, sujetas tu voluntad a Dios. Aleluya, Señor. Hermano, aunque estés cansado. Hermano, aunque tengas problemas. Hermano, no hay circunstancia que se oponga. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Hermano, la Biblia te pone ejemplos. ¿Sabes que Abraham tuvo 2 hijos? Uno, Ismael. Ismael, ¿a quién representa? El esfuerzo de Abraham de querer tener hijo. Eso habla de la carne. Cuando tú en la carne quieres lograr algo en Dios, no se puede. Sí, Señor. Tiene que ser en el Espíritu, en la potencia del Espíritu. Cuando ya vino el bautismo, te llenó, hablaste lenguas. Ahora, ¿sabes cómo te mantienes sometido a la voluntad del Espíritu? Orando en lenguas. ¿Oras lenguas, hermano? Vamos a orar. Amén, Señor. Vamos a practicar las lenguas, practícalas. Vamos a orar un momento.
Amén, Señor. Kerandai mararasti diribiri astoi toro bonei aramarasko toro bonei diribiribiristai turibindiribiristai. Kerandai vanaribiristoi chonidai diribiribistei arabarande turabarandai diribiribistei turibiribiribanda. Orokendara varakendara varakendara varakendiribiristai diribirion diribiriangiri. Oshi diriri andori biri biri sayara baraketo rabarandara babaniri biri 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 bistaitara. Emiri andai diriri diri andara babandara staituri biri 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 bistaituri biri 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 bistaituri biri. Merike tiri biri 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 bistaituri biri 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 staituri biri 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 staituri. Haraketo rarandai turi diri andara bastaituri biri biri andara babandara mama mara mara masaituri. Ereketo re biri biri bistai tu re biri 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 bistai tu re biri biri. Erandai tiri diri andara barasti diri andoro boro bosei andara. Sai diri diri adere biri 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 bistai diri biri 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 bistai tu re biri biri biri. Erindai diri diri andara baba bara bastai tu re biri 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 bistai tu re biri biri. Maraketo re biri biri bistai tu re biri biri. Erendai diri biri bistai tu diri biri bistai. Erendai diri biri bistai. Hermano, ¿sabes que cuando oras en el Espíritu es tu lengua? Bajo la influencia del Espíritu Santo que ya vino a ti. Entonces las lenguas, hermano, es un lenguaje que tú no entiendes, yo no lo entiendo. Pero la Biblia dice que cuando oro en lenguas estoy orando a Dios. Aquí no interviene mi razón. Es el Espíritu comunicándose al Espíritu de Dios. Pero mientras tú estás orando en lenguas, sabes que eso hace que te sometas a la voluntad de Dios. Hermano, ve el libro de los Hechos. Mira, te voy a llevar a un ejemplo. Hechos 4:31. Por eso yo te preguntaba, en Hechos 1 es el único tiempo que oraron los discípulos. ¿Cuánto tiempo crees que ellos aprendieron a orar, hermano? Aquí en Hechos 4, hermano, ellos están padeciendo, hermano, persecución. Están siendo señalados, están siendo, hermano, querían acabar con la fe, pero no pudieron, hermano. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron la vida en el Espíritu, hermano. Es decir, hermano, ya habían sido transformados. Fíjate, cuando viene Cristo a tu vida, cobra vida tu espíritu. Aleluya. Tienes vida en el Espíritu. Amén. Luego viene el bautismo, hermano. Entonces tienes la potencia de Dios para vencer, hermano. Aleluya. Ellos, ¿qué hicieron, hermano, cuando se vieron en pruebas? Fíjate bien. Amén. Vamos a ver qué dice, hermano. 29. Estaban siendo amenazados. Por eso ellos oran así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Tú has recibido amenazas? ¿Qué haces? Ora en lenguas. Aleluya, Señor. Ellos aprendieron a vivir en el Espíritu. Amén. Y dice, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Estaban pidiendo que no viniera, hermano, miedo. Sí, Que viniera confianza, hermano. Aleluya, Señor. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quién era su Señor? Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? Amén. Jesús. Hermano precioso, Amén. acuérdate. Hechos 4:31. Y como hubieron orado, ¿sabes que ellos oraban en lenguas, hermano? Amén, Señor. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Gloria a Dios. Aleluya. Qué poder se estaba manifestando porque aprendieron a vivir en el Espíritu. Amén, Señor.
Aleluya. Y todos fueron llenos de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios. ¿Cómo? Confianza. Aleluya. Con confianza, hermano. Es decir, no vino miedo, no pararon de hablar, hermano, tuvieron el valor. Aleluya. Aleluya. Amén. Y así te puedo llevar a cuántas ocasiones ellos tenían que estar orando. Sí, Señor. Amén. Iglesia, ¿qué te dice el Salmo 55 en cuanto a la oración? ¿Cada cuándo debes estar orando? Porque hay cristianos, pastor, ¿cuándo debo orar? Bueno, vámonos a la palabra. La palabra te dice 55:17. Hermano, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía. Aleluya. Aleluya. Ve las expresiones de tiempo. Tarde, mañana y a mediodía. ¿Quieres entenderlo así? Amén. Dios te está llamando a que tengas esos tiempos de oración. Aleluya. Cuando sea tarde, cuando sea de mañana, cuando sea de mediodía. Aleluya. Aleluya, Señor. Hermano, cuando tú oras en lenguas, Amén, Señor. estás sometiendo tu voluntad a la de Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Ismael, el hijo de Abraham, Ismael, es una figura de la carne. Aleluya. Haber querido ayudarle a Dios a tener descendencia, pero en los intentos del hombre. No resultó. ¿Quién es la otra figura? Isaac. Señor. Isaac, ¿sabes cómo vino, hermano? Tuvo que haber sido circuncidado Aleluya. Abraham para que viniera Isaac. Gloria a Dios. ¿De qué te está hablando? Hermano, fíjate las figuras de todo esto, hermano. Entonces Isaac fue, hermano, la circuncisión fue el corte de la fuerza humana. Sí, Señor. Entonces pudo darse la promesa de Dios a Abraham. Amén, Isaac. Señor. Gloria a Dios. Isaac es la figura de un fruto espiritual, Amén. de un hombre renacido. Aleluya. Ven, Señor. Hermano, ¿qué frutos estamos dando en medio de la pandemia? Gloria a ti, Señor. ¿Qué frutos, hermano? ¿Cada cuándo estás orando, hermano? Tarde, mañana y a mediodía. Hermano, pregúntale al Señor cómo debe ser guiado. Hermano, ¿sabes? Que yo puedo estar trabajando y de repente escucho el Espíritu y me dice, te quiero de rodillas. ¿Y sabes qué hago? Me salgo de mi escritorio y me voy y me arrodillo en un lugar. Me tengo que recoger, hermano, porque me está llamando. Aleluya, Señor. Estés lo que estés haciendo, hermano. Él no es un Dios de desorden. Quiero que entiendas esto. Cuando Él te llame, obedécelo. Aleluya. Cuando Él te llame, hermano, haz lo que Cristo te está pidiendo, hermano. Su Espíritu te está guiando, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas vencedor. Él quiere que tengas victoria en medio de este tiempo, hermano. Acuérdate, Dios fue el que produjo la llaga de la pandemia. Él la va a curar, hermano. Sí, Señor. Ven, Aleluya. Señor. Está escrito en la palabra. Él viene y hiere. Pues el que sana es Él, hermano. Gloria a Dios. Amén. No va a haber vacuna que sane esto, hermano. Sí, Señor. Te voy a decir algo, ni los anticuerpos de los que ya estuvieron enfermos van a ser. Hermano, ya está habiendo rebrotes de personas que estuvieron enfermas, otra vez volvieron a enfermarse. Señor. Entonces, Sí, Señor. ¿te das cuenta que la solución no está en el hombre? No, Señor. Gloria a ti. Aleluya. ¿Quién produjo la herida? Sí, Señor. El Señor. Cristo. Dios, ¿quién la va a sanar? Él. Aleluya. Dios, hermano. Amén. Pero la actitud del pueblo en este tiempo es humildad, es reconocimiento, Aleluya. es mantente en la palabra.
Quita el esfuerzo propio. Tienes que vivir la vida en el Espíritu. Aleluya. Vamos a ver Gálatas 4, lo que te he estado diciendo, hermano. De Abraham, fíjate bien. Gálatas 4, 22, 23 y luego nos vamos al 29. Gálatas 4, 22. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos. Uno era de la sierva, el otro de la libre. Hermano, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació según o por la promesa. Aleluya. Amén. Cuando habla de promesa es por la palabra de Dios. Aleluya. 29. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Hermano, tu carne va a estar persiguiendo. Pero también aquí te digo, Victoria. cuando tú oras y vives una vida en el Espíritu, ¿qué crees que va a pasar? Aleluya. ¿Quién va a vencer? ¿La carne o el Espíritu? Espíritu. Por eso a estas alturas muchos creyentes ya no les alcanzó la fe. Ya no, hermano. Muchos creyentes ya tienen problemas que están, hermano, pues es hora de que te vuelvas a Dios. Aleluya. ¿Cómo te vuelves a Dios, hermano? Teniendo la actitud correcta. Gloria al Señor. Mateo 11. Jesucristo, hermano, nos enseñó la actitud correcta para someternos y poder reposar en el Espíritu. Amén, Señor. Aleluya. Hermano, ¿cuál es esa actitud correcta? Sí, Señor. Hace rato que te pedí que oráramos en lenguas, es porque te llevo a que practiques la oración en lenguas, Sí, hermano. amén. Le pregunto a muchos hermanos, ¿estás orando en lenguas? Y me dicen, poquito. Pues así de poquito es tu sometimiento a Dios. ¿Sabes cómo deberías empezar tu tiempo de oración? En lenguas, Aleluya. porque es la manera de someterte a Él. Cuando tú ya oraste, te dejas guiar por el Espíritu, entonces, hermano, Él te guiará a orar conforme a su voluntad Aleluya. y no a lo que tú quieres. Amén. Por eso es necesario. Primera de Corintios 14 te dice cómo orar en lenguas y cómo orar en el entendimiento. Es necesario que ores de los dos, pero te encarezco, comienza orando en lenguas. Ahora, no tienes bautismo, pídelo, hermano. Aleluya. En esta noche lo podemos pedir. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? Ven a Jesús. Aleluya. Aleluya. Él te hace descansar. 29. Lleva mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Hermano, hermana, ¿aún no hablas en lenguas? Bueno, es tiempo de que le digas al Señor. Sí, Señor. ¿Sabes por qué algunos no reciben el bautismo del Espíritu? ¿Por qué no hablan en lenguas? Porque les está haciendo falta ese reconocimiento del señorío de Cristo, Amén, hermano. Señor. Amén. Cristo es Señor y Salvador. Aleluya. Amén. Dos cosas, ya te salvó, pero también es tu Señor. Aleluya. Y déjame decirte que muchos cristianos solo tienen a Jesús como Salvador, pero no es su Señor, porque no obedecen. Entonces, ¿sabes, hermano? Que la intención de Jesús es que vivas plenamente en Él. Aleluya. ¿Cómo vives plenamente? Cuando Él es tu Señor. Amén.
¿Quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. Si aún no lo tienes, no te debe dar pena. Sí, Señor. Dile al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, Amén, Señor. en esta noche vengo a decirte Señor. que no solo eres mi Salvador, Sí, Señor. que también eres mi Señor. Aleluya. Amén. Quiero que seas el Salvador y Señor de mi vida. Gloria a ti, Señor. Amén. Y en esta hora, Señor Jesucristo, reconozco que el único que me puede bautizar con Espíritu Santo eres tú, Aleluya, Señor. porque así se lo dijiste a tus discípulos. Sí, Señor. Dile entonces: creo en tu Espíritu Santo que puedes enviar Sí, Señor. para bautizarme, Amén, Señor. bautizar mi alma. Amén, Señor. Lo creo y lo confieso. Aleluya, Señor. En esta hora, por fe, recibo el bautismo de tu Espíritu Amén, Señor. en mi alma. Aleluya. El paso que sigue, iglesia, hermano, hermana, es solamente abre tu boca. Aleluya, Señor. Esto no es un lenguaje que tú aprendes, es un lenguaje que viene del cielo. Amén. Abre tu boca, empieza a mover tu lengua. El sonido que salga es el Espíritu bautizándote. Mei marayaramai marayarabando toroboroste itarabarajito iribiribiribiste iribirihandere. Mei yarandiririri hasta itiriribasta iririhandiribiriribista itiribiribista itiribiribiribiste itiribiribiricandere. Mei barandara tarasco diriri anjondiribiribiste itorandarayando chiririandiribiribiskai mararare conviririandiribirista itiri. Ori andai tiririri ansondoro borobosei tiribiribiribiribiribiribistai tirib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 biribiribiribiribbiri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 bir
andara vaca duriría sai diriría soy yuriría andara barasto que andara baba bara bara basto duribiri biri 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 stai duribiri mere que te debe stai duribiri biri 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 stai duribiri biri 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 stai duribiri mere que te debe stai duribiri biri stai duribiri biri biri stai duribiri biri stai duribiri biri andara bara basta Soto lo vorrei che deve stai Hermano, tienes que practicar la oración en lenguas, la oración en el Espíritu. Esto no es de una vez, de un ratito, esto es lo que se le llama en 2 de Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar. Orad sin cesar es la oración en lenguas, la que no cesa. Estás orando, 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 orando. Amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Mientras más lo practicas, vas a ver lo que va a empezar a suceder. Sí, Señor. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Hay un pasaje que te tengo que decir, que el Señor me está recordando en estos momentos. Está en Colosenses capítulo 2 y versículo número 8. Colosenses 2:8. Tiene que ver cuando tú no tienes cuidado y aceptas cualquier enseñanza, cualquier pensamiento que no viene de la palabra de Dios. Debes de tener cuidado. ¿Qué entra a tu casa? ¿Qué enseñanza estás permitiendo? Aleluya, Señor. Si tú eres de los que a cualquier predicador le dices, ven y hermano, cuidado. Dice la palabra, Colosenses 2:8, mirad que ninguno os engañe.
¿Por medio de qué? Filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hay enseñanzas que tienen que ver mucho con las tradiciones de los hombres. Esto no viene de Dios. La palabra es fiel y verdadera, hermano, y cuidado con, es que me recomendaron acá, es que me dijeron. Hermano, acuérdate cómo comenzamos. Si tú tienes una continua relación con la palabra de Dios, estás dejando que haya semillas de fe en ti. Amén. Hermano, dice aquí las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Cristo. Hay doctrinas, hay filosofías que tienen que ver con el mundo, el humanismo. No las aceptes. Todo tiene que ser según Cristo. Aleluya, Señor. Hermano, Amén. por eso debes de tener cuidado. Dios es fiel. Sí, Señor. Gloria a ti. Él quiere que te mantengas. Amén. Vamos a cantar, hermano, y terminamos orando en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendice al Señor hoy, mañana y cada día que Él te permita la vida, hermano, en el nombre de Jesús. Te bendeciré en la tierra que fertiles, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré en el tiempo de sequedad, cuando abunde la adversidad. Te bendeciré. Sí, Señor. Toda bendición, gobierno es alabanza a ti. Y en el valle más oscuro voy a decir: bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré. Te bendeciré cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me hace feliz. Te bendeciré. Te bendeciré si mi entrega me hace sufrir, si por ti tenga que morir. Te bendeciré. Toda bendición, gobierno es alabanza a ti. Y en el valle más oscuro voy a decir: bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre glorificaré.
Solamente te voy a dar un pasaje más. Hechos capítulo 12 y versículo número 5, iglesia. Amén, Señor. No quiero que se queden las cosas cortadas o entrecortadas, hermano. Hechos 12, 5. Aquí te voy a pedir que leas todo el capítulo 12 de Hechos, pero yo solamente te voy a hablar del versículo 5. Dice, así que Pedro era guardado en la cárcel, fíjate, por haber ayudado a un hombre a que fuese sano. Lo metieron a la cárcel, hermano. Y dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración sin cesar es la oración en lenguas. ¿Sabes cómo estaba orando la iglesia? En lenguas. Cuando Pedro estaba en la cárcel, las lenguas produjeron que Pedro fuera liberado. Fíjate entonces la enseñanza. Cuando tú oras en lenguas, provocas que alguien sea libre en el nombre de Jesús. Cuando estás intercediendo por él, por ella, hermano, las lenguas es para que sean libres. Aquí las lenguas produjeron que Pedro fuera liberado de la cárcel. Hermano, cuando venga una noticia, tú vas a recibir noticias, hermano. Empieza a orar en lenguas. Mira, anoche me avisaron, hermano, antenoche me avisaron que una prima fue contagiada de COVID. Ella y su esposo. Y el esposo falleció antier, hermano. ¿Y sabes qué hice? Me dolió en el corazón, pero empecé a orar en lenguas, hermano. Empecé a orar en lenguas porque esta familia necesita de Cristo. Anoche me avisaron de una sobrina padeciendo COVID. ¿Y sabes qué? Empecé a orar en lenguas, hermano. Empecé a orar en lenguas porque yo creo, hermano, que la palabra dice que cuando oramos en el Espíritu, en las lenguas, hermano, viene libertad, viene sanidad, viene restauración a ellos. Hermano precioso, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Tú tienes que mantenerte. Hermano, te voy a dar los pasajes cuando dije que el Señor es el que hace la llaga. Es Job 5:18. Y dice la Biblia, porque Él, está hablando de Dios, es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Gloria a Dios. Te lo digo así, esta pandemia, Dios fue el que hirió. Él hizo la llaga. Él tiene la respuesta. Cuando oras en el Espíritu, Él es el que provoca la sanidad. En el nombre de Jesús. Y te voy a hablar de algo más. Job 5:17. Cuando Dios te mete a un trato, hermano, no menosprecies la corrección de Él. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Job 5:17. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Así es que, hermano, ya te di los pasajes que hablan de la llaga, de la herida, y el único que puede sanar es Cristo, es Dios. Así es que ora en el Espíritu. Mantente orando en el Espíritu. Al orar en el Espíritu, te estás sometiendo a la voluntad de Dios y provocas que otros también vengan a libertad. Así como Pedro, hermano, está escrito. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy nos has hecho un llamado nuevamente a mantenernos en oración, pero a estar, Señor, manteniendo viva la comunión con tu palabra, Señor. Leyendo tu palabra, escudriñándola y meditándola, Señor. Y Padre, todo esfuerzo propio que hemos querido en nosotros, renunciamos a él.
para que tú obres en nuestro hogar, para que tú obres en nuestra familia, para que tú obres, Señor. Renunciamos, nos rendimos a todo esfuerzo propio, a toda habilidad humana. En nombre de Jesús, Señor. Señor Jesucristo, queremos caminar en el Espíritu, Amén, Señor. caminar en tu reposo, Señor. Y Señor. En esta hora yo te ruego que tú bendigas cada familia, cada hogar, cada matrimonio. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, rodéalos, Señor, rodéalos. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Rodea las familias, rodea los matrimonios, rodéalos, Señor. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, toda obra de destrucción, toda obra de muerte, toda obra de robo en los hogares, sea, Señor, en el nombre de Jesús deshecha. Padre, y que tu pueblo se vuelva a ti en todo tiempo, Señor, con toda oración y súplica en el Espíritu, Señor. Hoy, Señor, venga tu pueblo a tener paz y reposo, caminando en tu voluntad, Señor. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te voy a invitar solo un minuto. Vamos a adorar al Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Aleluya, Dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y dice el Señor, yo hice pacto contigo. Y yo te dije mucho tiempo atrás que mi presencia iría contigo y te daría descanso, te daría reposo. Pero es necesario que te mantengas vigilante. Velad y orad. Porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que veles. Yo estoy contigo, dice el Señor. En tanto que tú oras, yo cubro, dice el Señor. Recibe el amor de Dios, iglesia. Él te ama. Él quiere que sigas.
Amén, Señor. Amén. Levanta tus manos. Adelante en el nombre de Cristo Jesús. Él es fiel y verdadero. Amén, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Primeramente Dios, después de la convención es del 17 al 19, estaremos conectados con el apóstol, hermano, en esta convención de iglesias. Le damos gracias a Dios. Aleluya. Y después de la convención, hermano, te estaré dando la fecha, porque en este mes, primeramente Dios, ya nos vamos a reunir. Aleluya. En este mes de septiembre ya te voy a dar la fecha para que nos podamos reunir con todos los protocolos que delante de Dios tenemos que observar. Sí, Señor. Ven, Señor. Que Dios te bendiga. Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor.